Antes de las guerras, antes de las naciones, antes de que existiera la primera ley escrita, hubo un solo crimen que cambió para siempre la historia humana. No fue por dinero. No fue por poder. Fue por algo mucho más profundo. Algo que nace en el silencio del corazón. La historia de Caín y Abel no es solo la crónica de dos hermanos. Es un espejo del alma humana cuando se enfrenta a Dios y, sobre todo, cuando se enfrenta a sí misma. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te obligará a mirar hacia adentro. Después de ser expulsados del Edén, Adán y Eva comenzaron una nueva vida de trabajo, de sudor, fuera del paraíso. Tuvieron dos hijos. El primero, Caín, se convirtió en agricultor, un hombre que trabajaba la tierra. El segundo, Abel, fue pastor de ovejas. Ambos crecieron en el mismo hogar, bajo el mismo cielo. Ambos conocían las historias sobre el jardín perdido, y ambos aprendieron que debían presentar ofrendas a Dios como una forma de adoración y reconocimiento. Crecieron juntos, pero algo invisible, algo silencioso, ya los estaba separando. Una diferencia que estaba a punto de desatar la primera gran tragedia de la humanidad. Llegó el día de presentar sus ofrendas. La Biblia nos cuenta en Génesis capítulo 4. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y aquí ocurre el punto de quiebre. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. ¿Por qué? El texto no dice que fuera porque una era vegetal y la otra animal. El problema no estaba en el qué, sino en el cómo. La clave está en la actitud del corazón. Abel trajo lo mejor de lo suyo, los primogénitos, lo más gordo de su rebaño. Dio con excelencia, con devoción. Caín, por otro lado, simplemente trajo del fruto de la tierra. Cumplió, pero sin pasión. Dio algo, no lo mejor. Uno ofreció desde el amor y la gratitud, el otro desde el deber y la obligación. Y esa sutil diferencia fue suficiente para encender una chispa muy, muy peligrosa en el corazón de Caín. Al ver que su ofrenda no fue aceptada de la misma manera, la ira se apoderó de Caín. Su rostro se desfiguró por el enojo y la envidia. Su semblante decayó. Pero justo en ese momento, cuando la oscuridad empezaba a ganar terreno, Dios interviene. Y lo que le dice es una de las advertencias más poderosas de toda la Escritura. Le pregunta: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu rostro? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Detengámonos aquí un segundo. Dios no rechaza a Caín para condenarlo. Todo lo contrario. Le está advirtiendo, le está dando una salida. Le dice: Caín, el mal todavía no ha entrado, está afuera esperando, como una fiera agazapada en tu puerta. Desea controlarte, pero tú tienes el poder de dominarlo. La elección es tuya. Dios le ofrece una oportunidad de arrepentimiento, de cambio. Le muestra que aún puede hacer lo correcto. Pero Caín no escuchó. Dejó que la advertencia se perdiera en el eco de su resentimiento. En lugar de dominar al pecado, le abrió la puerta de par en par. ¿Y qué hizo? Invitó a su hermano Abel al campo. La Biblia es terriblemente concisa en este punto. No narra una discusión acalorada, no hay un intercambio de gritos, solo una frase corta, helada y eterna que sella el destino de ambos. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El primer homicidio de la historia humana no fue un arrebato impulsivo en medio de una pelea. Fue premeditado. Caín lo llevó al campo, a un lugar solitario, lejos de la vista de sus padres. El plan nació de la semilla de la envidia, creció en el silencio de su corazón resentido y finalmente se consumó en la sangre de su propio hermano. La tierra, por primera vez, bebió la sangre de un inocente derramada por la mano de su familiar.
Y entonces, el silencio es roto de nuevo por la voz de Dios. Una voz que no acusa, sino que pregunta. Una pregunta diseñada para llevar a Caín a la confesión. ¿Dónde está Abel tu hermano? La pregunta es simple, directa, pero la respuesta de Caín revela la profundidad de su caída. Con un cinismo escalofriante responde, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Esa pregunta, esa terrible pregunta ha resonado a través de los milenios y llega hasta nuestros días. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? La decimos con nuestras acciones cada vez que miramos para otro lado ante la injusticia, cada vez que ignoramos la necesidad del otro, cada vez que construimos muros de indiferencia y justificamos nuestro egoísmo. La respuesta de Caín es el eco de una humanidad que elige romperse, que decide que el otro no es su responsabilidad, pero la sangre inocente no puede ser silenciada. Dios le dice a Caín, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. El crimen tiene consecuencias. La tierra misma, que recibió la sangre de Abel, ahora está maldita para Caín. Ya no le dará su fruto. Y aquí viene el castigo. Caín no es ejecutado. Dios le pone una marca, no como un premio, sino como una señal para que nadie lo mate. Se convierte en un errante, en un fugitivo sobre la tierra, siempre en movimiento, siempre huyendo, un símbolo eterno de una humanidad que se aleja de Dios pero que nunca, jamás, puede escapar del eco de su propia conciencia. Su castigo es vivir con lo que hizo, separado de su familia y de la presencia de Dios. La historia de Caín y Abel, sin embargo, no terminó en ese campo sangriento de Génesis. Sigue viva hoy. Resuena en cada acto de envidia, en cada palabra de resentimiento, en cada injusticia que cometemos o permitimos. Vive en cada corazón que elige endurecerse en lugar de buscar el perdón. Pero esta historia, tan oscura, también apunta a una luz futura, a una esperanza mayor. Abel fue el primer justo asesinado. Su sangre clamó desde la tierra. Siglos después, otro justo, el Cordero de Dios, Jesucristo, sería entregado, y su sangre, derramada no por el odio de un hermano sino por el amor de un padre, no clama por venganza, sino que habla de perdón, de redención para todos, para cada Caín que hay en nosotros. Por eso, la pregunta final no es si somos como Caín. La pregunta es, ¿qué estás eligiendo alimentar hoy dentro de ti? ¿La envidia que destruye o la gracia que restaura? La elección, al igual que para Caín, sigue siendo tuya. Gracias por acompañarnos en este viaje profundo. Si este mensaje te ha impactado, compártelo y suscríbete para más historias que transforman.